Gente de campo, integrando a un país. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Gente de Campo, aquí por la pantalla de la tele y también por AM970 Radio Universal. Un gusto estar otro domingo más con ustedes, hoy para hablar del rubro ovino, actualidad y tendencia de este rubro en nuestro país. Ya vamos a comenzar a presentar a los invitados que tenemos en esta mañanita de domingo. Rafa Tardáguila, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Luis. Un gusto, como siempre, estar aquí en la mañana de la tele y Radio Universal. Vamos a recibir también al costado de Rafa, está Gustavo Basso, director de Conexión Ganadera y de Bamidal, frigorífico Paso de los Toros. Gustavo, gracias por estar este domingo aquí con nosotros. Un placer, el agradecido soy yo. También vamos a recibir a Eduardo Echevarne. ¿Cómo estás, Vasco? ¿Todo bien? Bien, bien, y qué lindo programa vamos a tener hoy porque tenemos dos referencias completamente opuestas en el sector ovino, ¿no? Un rubro ovino, carne que anda bien, un rubro ovino lana que venimos ya con 2 o 3 años patinando. Bueno, ¿no? vamos a ver si anda bien el Vamos rubro a carne. ver. Vamos a ver qué lo dicen después la gente, los invitados. Vamos a recibir también al ingeniero agrónomo Roberto Cardelino, director de Delta Consultores. Roberto, gracias por estar con nosotros. Por el contrario, gracias a ti por la invitación. Es un gusto realmente estar aquí. Muchísimas gracias. Es un rubro que a mí en lo particular me gusta mucho poder hablar del ovino. Y como siempre, Andrés Ollenar. Andrés, gracias. Buen día por estar con nosotros aquí. Buen día, un placer estar como todos los domingos con la audiencia de la tele y Radio Universal. Bien, nos vamos a ir, ya como es habitual, al destacado de la semana y es presentado, como siempre, por Clipex. Haga el clic, use Clipex. Bien, y en el destacado de la semana, bueno, Andrés, elegiste hablar de economía mundial. En alerta le pusiste al título de la primera placa. Sí, efectivamente, porque esta semana hubo un informe muy relevante del Fondo Monetario Internacional, la institución que quizás es referencia a la hora de hacer proyecciones sobre el comportamiento de la economía, tanto en los países desarrollados como en las economías emergentes. Y efectivamente hubo una señal, ya que de alguna forma algunos analistas venían advirtiendo sobre la desaceleración del crecimiento de la economía. El Fondo Monetario está reduciendo en casi medio punto la proyección de crecimiento para este año a un magro 3,2%. Está lejos del casi 4% que había proyectado en la proyección de abril. Y esto básicamente obedece a alguna serie de factores que también hemos estado comentando en algún otro programa, ¿no? Lo que está pasando con la inflación en el mundo. La economía china tuvo un segundo trimestre malo, de caída de la actividad. El PIB de Estados Unidos cayó por segundo trimestre, es cierto, también lo conocimos esta semana. El mercado estaba esperando que la actividad en la principal economía del mundo se expandiera casi medio punto y terminamos con una contracción de 0,9, casi un punto de caída en el PIB de la principal economía del mundo. Esto de alguna forma ratifica este escenario de enfriamiento de la economía mundial y obviamente que esto está vinculado a lo que está pasando con el shock de los precios de las materias primas, la incertidumbre que está generando la guerra y también tenemos a una Europa bastante complicada por toda la tensión que se está generando con el conflicto con Rusia y esa amenaza de que se pueda cortar el suministro de gas ruso para el invierno europeo, lo cual es algo que tiene en la alerta de preocupación de los principales países del mundo. Y bueno, todo ese escenario de las principales economías y regiones del mundo complicadas está haciendo revisar a la baja todas las proyecciones de crecimiento y traza en un panorama, digamos que, ahora lo vamos a ver en la siguiente placa, para el 2023 ya complejo en cuanto también a que hay un mayor riesgo de caer en una recesión. Si bien el fondo está proyectando, como lo vemos en la placa, un crecimiento del 2,9%, es inferior a la actividad que tuvimos en este año, en la proyección de este año, con un crecimiento de la zona euro que apenas va a ser del 1,2%. Estados Unidos va a estar en el orden del 1%, Brasil 1%, y China en el eje del 4,6% con un crecimiento de apenas 3,3% en el 2022. Una economía china que estaba creciendo a tasas del 8%, ya hace un tiempo se revisó a la baja ese crecimiento potencial a un 6%, pero la principal economía, el principal mercado de Uruguay, está con tasas de expansión de la mitad de lo que venía en los últimos meses. Así que
Creo que acá esto es una señal relevante para tener en cuenta de que efectivamente esto en algún momento va a pasar factura, porque o sea, que las principales economías del mundo estén con un menor pronóstico de crecimiento, eso después va a repercutir indudablemente en los precios, más allá de que coyunturalmente, como puede ser en el caso de los granos, por la tensión que tenemos en Ucrania y Rusia, quizás eso no se vea reflejado, porque si el conflicto sigue latente, hay una amenaza de que el suministro de algunos productos puntuales, que obviamente el trigo y el maíz, que son relevantes, y el girasol, los aceites, puedan estar bajo tensión. Claro. Pero creo que es un dato a tener en cuenta, porque también el fondo advierte que quizás si los riesgos se materializan de esta escalada de los precios, podemos estar hasta lo que comúnmente en la jerga se le llama estanflación. Esto es básicamente estancamiento económico con una inflación elevada. Este es el peor escenario que se puede configurar y quizás tener de las peores recesiones, según lo que manejaba el propio fondo, de los últimos 50 años. Habría que remontarse a la década del 70 para encontrar una caída de la actividad tan pronunciada si estos riesgos que están sobre la economía internacional se terminan materializando. Bien, y allí se habla, bueno, las principales preocupaciones, por ejemplo, la guerra en Ucrania, el aumento de precios de los cereales y demás, todo lo que tiene que ver con... Exactamente, y el riesgo de que eso también pueda generar hambrunas, que es algo que también está latente. Hay muchos países que obviamente están con este riesgo porque son alimentos básicos para muchos países. También hay países africanos también muy comprometidos con esta situación que se está generando en Rusia y Ucrania. Andrés, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo. Hasta la próxima. Bien, señores, nos vamos metiendo en el tema de hoy. Como decíamos, actualidad y tendencia del rubro ovino. Presentado por Zambrano y Compañía, primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Haga solo buenos negocios con Zambrano. Nos vamos a ir metiendo ya. Y vamos a escuchar y ver el siguiente informe elaborado por nuestra compañera Mercedes Sabín. Zambrano Haciendas, campos, insumos, remates por pantalla, equinos, lanas, propiedades, inversiones agropecuarias. Zambrano y Compañía, un lugar de buenos negocios. Analizando el comportamiento del rubro ovino en lo que va del año, se destaca que las ventas al exterior de lana durante el periodo enero-junio de 2022 superaron los 83 millones de dólares, lo que implica una suba de 4% respecto al igual periodo del año anterior, destacándose a su vez la mayor participación de las lanas finas. Según datos del Secretariado Uruguayo de la Lana, el principal destino en términos de valor continuó siendo China con el 20% del total. En lana sucia, el país asiático adquirió el 69% de las ventas, destacándose a su vez las pérdidas de 29% en valor de exportación para esta categoría. En lana lavada, Egipto representó el 38% de las colocaciones en valor, desplazando a China al segundo lugar como destino. Las ventas externas de lana peinada, en tanto, fueron lideradas por Alemania. A diferencia de las categorías anteriores, señala el SUL, la exportación de tops registró una ganancia de 31% respecto a 2021 y superó los 50 millones de dólares. En cuanto a carne ovina, la faena acumulada a julio registra una caída de 4% con respecto a 2021, llevándose faenados en el acumulado 581.330 lanares. Analizando el comportamiento de las categorías, se destaca el aumento de la faena de borregos de 13%, mientras que los capones cayeron 36% y los corderos 4%. Con respecto a las exportaciones de carne ovina, según datos de INAC, se llevan vendidas 10.466 toneladas peso canal, lo que implica una caída en volumen de 15% respecto a 2021. El valor promedio de exportación se ubicó en $5.201 por tonelada. El precio por tonelada de exportación aumentó 7%, al tiempo que hubo una caída de valor de 10% respecto del 2021, señala el SUL. Al 21 de julio, según datos de INAC, el ingreso de divisas por concepto de exportaciones de carne ovina alcanza los $54.427.000. El principal destino sigue siendo China, con 46% del volumen. Sin embargo, se destaca un debilitamiento de las compras del país asiático, mientras que Brasil aumentó su participación prácticamente al doble del volumen que en 2021. A su vez, según se destaca en el informe del SUL, los países árabes siguen aumentando su participación y representan una gran oportunidad para la carne ovina uruguaya. Bueno, muy bien, tenemos el tema arriba de la mesa, vamos a comenzar a conversar entonces sobre el rubro ovino, actualidad y tendencia que está atravesando este rubro en nuestro país, que en un momento de la historia fue muy importante, que ahora está ahí. Claro. Llegó a ser el más importante. Exacto. Con el principal rubro de exportación del país, ahora haciendo la suma de lo que decía el informe de Mechi entre lana y carne, bueno, estamos cerca de los 140 millones de dólares, que tampoco es algo
despreciable, ¿no? Claro. Es, de todas maneras, un rubro que sigue siendo significativo para el país, más allá que se ha contraído muchísimo. El pico histórico de ovinos en Uruguay fue en el 91, 25.600.000. En 30 años, 31 años, bajamos a... En 30 años, porque el dato es del año pasado, ¿no? 6.200.000, seguramente este año va a bajar un poco más porque la faena había sido muy importante. Es un rubro que ha sufrido reveses importantes. Yo creo que un revés clave es la competencia de otros rubros que comenzaron a andar muy bien. Han tenido realidades más favorables que la del ovino, la agricultura, la ganadería, ni que hablar, la forestación. Pero también otros que han sido también muy significativos para el sector, como el abigeato, los depredadores. La necesidad de más mano de obra que otros rubros como la ganadería también. Y desde el lado de los mercados, las cosas han ido a veces mejor y a veces peor, pero no ha sido el principal inconveniente, me parece a mí, para el rubro uruguayo, por lo menos en algunos de los sectores. Me da la sensación a mí, una vez un industrial lanero, que capaz que está mirando el programa hace muchos años, me decía una frase que había visto, creo que era en una gremial en Argentina o en una cooperativa argentina, de un cuadrito, una bandera, que decía, hacer lo mismo que hicieron nuestros abuelos no es hacer lo mismo que hicieron nuestros abuelos, sino lo que nuestros abuelos harían hoy en día, ¿no? Claro. O sea, la realidad de hoy no tiene por qué ser la misma de hace 70 u 80 años. Lo que hace 70, 80 años era la mejor opción para el rubro vino, quizás no lo sea hoy, y quizás ese abuelo hoy estaría haciendo otra cosa que no lo que hizo hace 70, 80 años. Gustavo, ¿cómo está hablando del rubro vino en general, cómo lo ves al rubro? ¿Qué pasa con el tema de la carne? En un primer comentario para después ir profundizando. Bueno, primero que nada, situar a Uruguay en el mundo es de los pocos exportadores de carne ovina que hay, con un volumen que por supuesto es muy pequeño y que cualquier, digamos, modificación que haya y mejora en lo que es la producción nunca va a mover la aguja a nivel internacional. Pero una realidad es que Uruguay un poco al golpe del balde va siguiendo lo que ha sucedido a nivel global. Es decir, la disminución de lo que ha sido la majada en el Uruguay no es un hecho aislado, sino que se ha dado prácticamente en el mundo entero, y esa realidad, tiene diferentes explicaciones que de alguna manera uno va tratando de explicarlas o de racionalizarlas. Pero lo que sí es claro es que la bondad que tiene el rubro en sí en cuanto a su aporte que hace a lo que es a la ganadería en general es indiscutido, y creo que hay una oportunidad muy buena para el Uruguay de capturar, digamos, esas posibilidades que da la producción de carne. No voy a hablar del tema lana porque acá hay un especialista sobre el tema que lo va a poder defender mejor que nadie, pero en el punto de vista de carne, Uruguay está en condiciones de presentar un cordero sumamente competitivo en cuanto a calidad, en cuanto a lo que puede ser, digamos, la presentación de ese producto tan noble como es la carne ovina en cualquier parte del mundo. Y tiene al productor que realmente lo sabe hacer. Tal vez precisemos más pastores, sí, es cierto, pero los que hay son realmente muy hábiles en el desarrollo de la producción. Roberto, un primer comentario de cómo ves el rubro. Bueno, coincido un poco lo que decía Basso, en el sentido de que, y lo que decía también Tardáguila, en el sentido de lo que fue la evolución histórica del stock, que ya lo conocemos. Yo parto de dos premisas. Primero, los productores no son tontos. Punto uno. Punto dos, como decía un economista que trabajaba con nosotros, tratar de explicar por qué se hacen las cosas como se hacen y no porque no se hacen como yo quiero. ¿Tá? Y la baja del stock básicamente respondió a lo ya sabido, digamos. El precio de la lana en aquel momento bajó sustancialmente, como tenemos 100 millones de kilos, y era el primer producto de exportación, muchos años, y cuando subió la carne vacuna. Entonces, el productor optó,
que son básicamente los dos rubros que compiten, digamos, por la zona de pastura. Y bueno, quedó con un stock reducido, que yo creo que lleva unos años en ese entorno de 6.200, 6.300, pero bueno, que igual significa un tema importante. Creo que si tuviera que definir un poco el tema del rubro, diría que en el tema carne, creo que el panorama general de mercado, si uno mira internacionalmente, es bueno, ¿no? A pesar de la restricción que tiene Uruguay de ser un país libre de aftosa, pero con vacunación, que nos limita a algunos mercados, que no es el caso de Australia y Nueva Zelanda. Y lo segundo, bueno, el tema de la lana, que básicamente ese sí fue el que sufrió, yo diría, el cambio más importante y que yo creo que ya se venía visualizando desde hace años, ¿verdad? Pero ahí es donde se produce un cambio realmente trascendente en el tipo de lana que están demandando ahora los consumidores. Bien, vamos a profundizar también un poquito sobre eso. Vasco, un comentario antes de ir a la primera pausa. Yo me quedo con una frase que dijo Roberto, que dijo, el productor no es bobo. Y eso creo que marca muchísimo en los sistemas productivos. Surgió lo que surgió en la lana de la década del 90, los sintéticos desplazaron la lana. Uruguay, el consumo de carne ovina que tenía y que tiene no llega a 2 kilos per cápita por año, o sea que no tenemos consumo interno, exportamos todo. Se han intentado hacer muchas herramientas para ayudar a los productores, para incentivar a los productores, pero no se ha logrado. El cinturón de Canelones, de Montevideo, San José, las sociedades de criadores han donado animales para potenciar la cría y demás, pero no hay herramientas para la industrialización, para la comercialización. Creo que no se le ha encontrado todavía la forma de incentivar a los productores a volver a criar. Hay un tema ahí que el productor no ha encontrado la llave o no ha entendido el mensaje que se está dando. Nos vamos a ir a la primera pausa. Les decimos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, como Gente de Campo UI. También pueden ver los programas anteriores en el canal de YouTube, también como Gente de Campo. Lo pueden ver en tele12.com y también nos pueden escuchar en este mismo momento a través de AM970 Radio Universal. La pausa, la primera, y ya volvemos. En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. El próximo remate de Plaza Rural. La mejor opción para vender su invernada y cría es Indarte y Compañía en Plaza Rural. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, líder en venta virtual de ganados desde el primer día. Estamos en esta mañana de domingo hablando de la actualidad y las tendencias del rubro ovino en nuestro país. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Bien, comenzamos a profundizar un poquito más el tema. Roberto, ¿qué pasa con la lana? ¿Cuál es el momento que está atravesando la lana? Obviamente una cosa es lana fina, que está totalmente por un lado, y después por el otro las lanas gruesas. ¿Qué pasa con ese tipo de lanas? Bueno, como tú decís, primero, explicar por qué. Digo, la lana fina ya viene marcando hace tiempo, ¿verdad?, la preferencia de los consumidores. Porque, bueno, por diversos motivos, ¿viste?, porque hay más aire acondicionado, calefacción, etcétera, etcétera, se comenzó a usar telas y prendas mucho más livianas, que se puedan usar sobre la piel, que no tengan el peso de esas prendas que se usaban antes. Y eso fue determinando que el consumidor prefiriera a nivel de consumo, digamos, prendas hechas con lana más fina, ¿está? Eso se venía marcando, lo que dio lugar, por ejemplo, te digo, a nivel
de las instituciones que estaban involucradas en el 98, yo creo que propusimos el proyecto que se llamaba de Merino Fino, ¿tá? Que involucró al sur, la línea, incluso había arrancado Central Aduanera, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso se fue impulsando, se fue consolidando. Y por otro lado, ¿qué pasó? Sobre todo de la pandemia para adelante, que el mercado clásico de las lanas medias que produce la raza mayoritaria en el país, que probablemente siga siendo la Cordial, 26, 27, 28, 29, 30, eso se trancó. Los dos tipos de lana que llevaba China, ¿tá? Que eran 26,8 micras y 28,8 micras, quedó trancado. China salió del mercado. Y hasta el momento sigue fuera del mercado. Entonces, ese sector, más un pedazo, digamos, una proporción muy pequeña de gente que criaba Romney, que o lo cruzó o se dedicó a producir carne. ¿Y qué pasó? ¿La industria de post-pandemia no se reactivó? En esos micronajes. Claro, ¿no se reactivó en la industrialización? Sí. Pero no en esos micronajes. Claro. El escenario fue que se movió todo lo que era procesamiento de lanas finas, ¿tá? Incluso se dio, viste, que se empezaron a hacer con 17 micras tejido de punto, que no era, tejido de punto se llama el suéter, fundamentalmente, que fue preferencia total, incluso en China. Entonces, estos tipos que iban a hilado tejer a mano o a pulóveres pesados, a telas pesadas, no tuvo salida. La industria local siguió trabajando este tipo de fibras. Ya vimos allí en el primer informe, ¿viste? Eso que va a Alemania, esos son todos tops, probablemente merinos o ideales o fuertes que van a hilanderos que están en Europa, que luego procesan eso y hacen telas, etcétera, etcétera. Ya vamos a ir con Gustavo, pero te quiero preguntar lo siguiente. Y esas lanas de arriba 26, 27, 28, hasta 31, 32, ¿tienen algún cambio ahora? ¿Se ve algún cambio o no se ve nada, Roberto, de cambio? Honestamente, por el momento, y hablando con todos los operadores, no. Me dicen, no hay negocio. China está trancada, China ha tenido además sus propios problemas. Hoy está con el tema de la pandemia que la quiere COVID-0. ¿Y ese sistema de aislación que se había planteado, térmico, en vehículos, en aviones, en viviendas? Bueno, no, digo, esa fue una industria también que sufrió mucho, de modo tal, viste, que aviones, etcétera, etcétera. Eso se paralizó, se redujo. Sí. El tema se concentró en eso y fue lo que pasó prácticamente en todo el mundo. Nueva Zelanda no supo qué hacer con su lana, donde el volumen mayor de Nueva Zelanda es Romney o Cruza Romney, y se dedica al rubro carne. O sea, esto es un subproducto. La lana pasó claramente a ser un subproducto, en esos micronajes, a ser un subproducto de la Claro, el caso típico Nueva Zelanda. El otro caso, Australia, bueno, salió de toda esa producción de micronajes medios con los años, se quedó en un eje que tiene 19 micras Australia, ¿tá? Todo lo que es merino y cruza fina, y tiene sí un sector especializado en producción de carne, pero que no intenta hacer un doble propósito. Ahí la lana de ese tipo de sistema de producción hecho con esas razas especializadas, como hace Australia, pasa a ser también un subproducto. Gustavo, y en este panorama, vos como industrial de la carne ovina, ¿cómo ves, digamos? Bueno, estábamos hablando recién, las lanas gruesas van a tender a bajar cada vez más. Esas son quizás las razas más carniceras. A vos como industria, ¿cómo te pega esto? Y bueno, pega de todo punto de vista, porque si vos mirás nada más que el recupero del cuero, que en algún momento llegó a valer $14 cada pieza,
y que hoy tenés que pagar para que se lo lleven, es decir, te muestra claramente que la carne no es que salió absolutamente indemne del problema de la lana. Yo pienso que hay un problema que realmente golpea muy fuerte toda esta competencia entre lo que puede ser la producción natural que puede ofrecer la oveja y lo que hoy realmente está prevaleciendo, que es justamente todas esas fibras que parece que van un poco en contrasentido con lo que uno piensa de los medioambientalistas, ¿no? Es decir, por un lado estamos con un tema de promover todo lo natural y por otro lado estamos llenándonos de productos que sabemos que son altamente contaminantes y dependientes de los hidrocarburos. Entonces, en esa realidad la carne no salió, es decir, porque hoy por hoy la demanda de carne a nivel mundial es buena, es satisfactoria, más allá de lo que hoy coyunturalmente uno pueda ver de algún problema, por ejemplo, que China no esté traccionando como estaba traccionando el año pasado. Eso es ahora puntualmente. Eso es ahora puntualmente, pero uno sabe que la producción de carne también se ha visto de alguna forma disminuida. Por más que Nueva Zelanda bajó sensiblemente lo que era su majada, de cualquier forma sigue produciendo la misma cantidad de carne que producía cuando tenía íntegramente toda la majada. Es decir, ahí hay un tema que justamente el Uruguay está en el debe en ese sentido de tratar de mejorar sensiblemente todo lo que pueda ser el tema de los procreos. Creo que ahí tenemos, digamos, una ventana de oportunidad que el Uruguay está en condiciones de capturarla y que puede ser, digamos, una salida para todo esto. Y después, del punto de vista de lo que es la producción, desde el punto de vista industrial, bueno, sabemos que es una producción que es muy difícil romper la safralidad que tiene y que es uno de los grandes inconvenientes que tiene desde el punto de vista de generar un producto estable durante todo el año, en el cual el que te demanda quiere, cuando lográs generar un programa de ventas, tenerlo todo el mundo y que el mismo no se interrumpa. Entonces, en ese sentido, creo que está bueno que Roberto nos dé una mano, que está pidiendo la palabra. No, era para complementar lo que tú decías, que coincido totalmente, pero digo, Nueva Zelanda es un ejemplo de que disminuyó el stock fuertemente, ¿está? Y como decía Gustavo, la producción de carne aumentó. Entonces, ¿qué pasó? Bajó el stock, aumentó la señalada a 130%, ¿tá? No nos olvidemos, nosotros estamos en 68, 70, ¿tá? Y aumentó el peso de faena. Entonces, con menos ovejas, producen y exportan más carne que en una situación que no les era apropiada. Porque, digo, ni siquiera la lana de esas razas especializadas de carne de Nueva Zelanda les pagaba la esquila. Claro. No pagaba la esquila. Pasa eso en el mundo también, ¿no? España el mismo problema. Francia el mismo problema. La esquila pasó a ser un problema. ¿Sabes con qué lo están usando? ¿Sabes con qué lo están usando? Con compost. Claro. Se lo ponen para pero digo, no te paga eso. ¿Está? Ahora, también están las herramientas genéticas para tener una buena carcasa, un animal grande y con buena carne y que tenga lana fina también. Bueno, mirá, de hecho, Australia, más del 60% de lo que produce son carcasas merino o cruzas merino. ¿Sabés qué te iba a preguntar? Claro, yo le iba a preguntar a Gustavo. ¿Te da lo mismo a vos, Gustavo, como industrial, un cordero pesado merino que un cordero pesado Texel, Corredal, Rodney? A mí, desde el punto de vista industrial, no tengo clientes que me dicen exactamente cuando me piden la cotización de la carne que no sean razas productoras de lana. ¿Ah, sí? Es decir, es un requisito que hay. Tal vez una deformación personal, porque cultural, digamos, de lo que era la historia, porque en definitiva antes era muy diferente lo que era una carcasa de un merino chiquitito con lo que podía ser de repente una raza carnicera. Pero yo creo que hoy acá en el Uruguay yo faeno tanto un merino que sale excepcional, la carcasa, sin ningún tipo de restricción para abastecer cualquier mercado,
pero lógicamente la raza carnicera tiene una preferencia, tal vez una precocidad, busca otro tipo de cosas, y después el tema de tratar de optimizar el peso de la carcasa es fundamental. Ahí iba a ir a ese tema, ¿no? No es lo mismo para la industria faenar una carcasa de 20 kilos que faenar una carcasa de 14, Claro. porque el costo es exactamente el mismo por animal y en la carne se te abarata totalmente. Sí, vas con eso. No, ¿sabés qué? Justo le iba a preguntar a Gustavo, ¿cuál es el quilaje ideal hoy que hay que producir, el animal que hay que producir para los diferentes mercados? ¿Verdad? Porque tenemos de parte de productores pila de veces que nos dicen, se pasó de kilo, Sí, me se castigaron, pasó, me castigaron, que me pasó esto, pasó el otro, que no me los levantaron y me quedé un mes más con el... ¿Qué es lo que busca la industria hoy que haga el productor? Entre 14 y 24 kilos es, digamos, un rango en el cual no tenés ningún tipo de dificultad con ningún mercado. Para colocarlo. Es decir, con mercados que prefieren, por supuesto, el ovino pesado, la carcasa pesada, y otros que prefieren lo más liviano posible. 14-24 kilos de carcasa. De carcasa. Y eso es un animal del doble. Sí. ¿El doble? Del quilaje. Del quilaje. Exacto. Es decir, pero que te da una amplitud bastante importante para que el productor tenga la posibilidad de colocación de todo lo que él produce. En eso no hay limitante. Sí, lo que tenemos es la limitante con las carcasas súper pesadas, que ahí es donde empieza la dificultad con mucho mercado, con mucha demanda. Porque uno, los cortes son más grandes, tienen dificultad en su valor. Por ejemplo, vender una paleta de 1,7 kg o vender una paleta de 2 kilos cambia totalmente lo que es frente al poder adquisitivo de la demanda. Sí. Entonces, ahí tenemos un aspecto, pero también hay otras cosas. Por ejemplo, culturalmente siempre se asocia que un animal pesado no es un cordero. Es decir, es un animal adulto. Claro. Es decir, ese tipo de deformaciones siguen vigentes en el mercado, a pesar de que hoy, de repente, un cordero excepcional tiene esos pesos que superan los 24 kilos sin ningún problema. Sí, Roberto. Para complementarlo de Gustavo, el peso promedio de la carcasa en Uruguay es 16,5. ¿Está? Nueva Zelanda, 18,1, que fue que subió. Australia, que se obtiene los precios mejores, y sobre todo en el mercado americano, es 22 kilos. ¿Está? Te marca una gran diferencia. Y con 60% merino. Sí, sí. Digo, probablemente lo más pesado sean carcasas. Digo, yo recibo, viste, los precios que están pagando. El merino valdrá 3-4% menos. Pero digo, que me extrañó a mí, viste, que la carne de compartimiento no fuera a Europa, a Estados Unidos, que puede entrar la de compartimento con mayores pesos. Con mayores pesos, que siempre fue la expectativa que hubo. Porque siempre, ahí es donde entra Australia con 22 kilos. Y después tenés en la otra punta los corderos patagónicos, que no tienen posibilidad de invernar un cordero por los inviernos y demás, que pesa 12 kilos. Claro. Eso sonaste. Sí. Vasco. Yo quería, con Gustavo, ¿qué pasa con esas razas que a raíz de la buena alimentación quedan pasadas de grasa? Mira, nosotros no tenemos problema con ningún tipo de ovino de que se pasen de grasa. Es decir, al contrario, es más fácil que de repente con alguna raza carnicera que a veces saca demasiado rápido el cordero le falte un poquito de grasa, pero de que se pasen no tenemos ese problema. Rafa, ¿qué haces? Yo me quedé con una pregunta con lo que Sí. decía Gustavo hace un ratito de que les exigían que no fueran animales de razas laneras. ¿Vos decís que se dan cuenta? No te estoy incitando a que lo hagan, ¿no? pero vos decís que se dan cuenta. Y lo escrito está, ¿verdad? No es una sugerencia, es exclusivamente en el contrato que te mandan, de repente es que expresamente te ponen esa, sobre todo Medio Oriente, ¿no? Es decir, es donde tienen ese tipo de lógica que rompe un poco con los otros mercados. Claro. Roberto, ¿qué ibas a decir? No, lo que pasa es que digo, todas las razas ovinas, salvo las deslanadas, que ojo que también están entrando acá. Dorper. Caso del Dorper, el caso del Australian White y demás, que no producen lana y son carniceras, ¿tá? Que le dan una opción, por ejemplo, a un neozelandés que diga, ¿para qué voy a seguir con el Romney?
teniendo que esquilar y demás, pum, me paso una de la nada y produzco carne. ¿Tá? Pero digo, es muy difícil que te exijan en una carcasa que no venga de algo con lana, porque todo tiene lana. Claro. ¿Eh? Sí, pero la referencia que te hacen sí, es básicamente es un ataque al merino, diría yo, que es donde enfoca... Fíjate que en Medio Oriente, Australia lo tapa de embarque de ovinos en pie. ¿Y la mayoría son? Claro. Esos son merinos, cruzan merinos. ¿Estamos frente a una reconversión en la ovinocultura? Y probablemente... ¿Hay que empezar a pensar en un cambio? Yo te diría esto. Yo creo que, primero, se va a consolidar y se está consolidando todo lo que es la producción de fino, ¿tá? Que incluye el merino tradicional, el merino duni, ideal que se irá afinando, ahí, ¿tá? Y por otro lado, en la otra punta hay gente que muy probablemente opte por producir carne. No creo que sea una gran cantidad, porque te exige un sistema de producción que no es el más común en el país. ¿Tá? El tema es en el medio. Lo hemos discutido con la córrea. Digo, ustedes tienen dos opciones. Si siguen con el córrea, tienen que afinar. ¿Tá? Y ya hay majadas, no sé exactamente cuántas, pero las conozco, que están en 24 y 25 micras. Sí. Córrea pura, ¿eh? ¿Tá? Otros habrán cruzado, no sé, con Duni y siguen... Sí, más rápido, y aprovechan más rápido, y afinan más rápido y demás. Con lana fina. Pero digo, alguna opción tienen que tomar. ¿Tá? Y quedarse con un producto que es con un peso de la lana importante dentro de la majada, cuando esa lana vale 90 centavos o $1, como que no parece económicamente ser, hoy no parece ser una opción. La mejor opción. Capaz que la mejor opción pasaría por una especialización, digamos, entonces, ¿no? En los lugares donde no haya un potencial forrajero, ¿no? De inversión en pasturas importantes, dedicarse a lana fina, ¿no? 19 micras, como tú decías que era Australia, y en los lugares donde haya potencial como para producir buena carne, ir a sistemas más carniceros, con razas carniceras. De hecho, viste, el merino se ha consolidado en toda la zona basáltica, prácticamente. Claro. Sí, sí. Si tú ves ahora, ves el mapa, bueno, primer departamento productor Salto, Artigas, Paysandú, toda esa zona, apta para merino, ahí se está consolidando, algunos seguirán afinando, otros no tanto, pero bueno, eso claramente está consolidado. La discusión mayor se va a dar en el medio. Ahí es donde... Donde está hoy la córrea, por ejemplo. Digo, no solo acá en Uruguay, Digo, sí. Se están dando... Permítanme unos segunditos. Invierta en ganadería con la seguridad y respaldo del Grupo Larrarte, una plataforma confiable de inversión estable. Obtenga mayores ganancias en el sector más pujante de la economía del país. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Ganar en ganadería no es un juego de palabras. Ganar en ganadería son ganancias del 11,3% con retiros cada 45 días. Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión. A continuación les presentamos el indicador ganadero Plaza Rural, la herramienta de referencia para el valor del ganado. Plaza Rural presenta IPR, Indicador Ganadero Plaza Rural, la herramienta de referencia para el valor del ganado. El promedio de la invernada fue de $2,68 el kilo, aumentando 2,4% con respecto al remate anterior y un aumento de 28,4% con respecto al mes de julio de 2021. El promedio general fue de $2,62 el kilo, aumentando 1,1% con respecto al remate anterior y un 28,9% con respecto al mes de julio de 2021. En tanto, el promedio de la cría fue de $2,56 el kilo, lo que implica un ajuste de 0,9% al alza con respecto al remate anterior, un aumento de 31,6% con respecto al mes de julio de 2021 y es de destacar el 98,5% superior al registro histórico. Plaza Rural. Más información, mejores negocios. La pausa y bueno, después de ella ingresamos en el último bloque de esta mañana de Gente de Campo. Opa, ¿qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar?
Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, líder en venta virtual de ganados desde el primer día. Entramos al último bloque en esta mañana de Gente de Campo, aquí por la pantalla de la tele y por AM970 Radio Universal. Estamos hablando de ovinos. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Bien, yo le quiero preguntar a Roberto después sobre qué va a pasar con la lana fina en cuanto a precios y demás. Pero antes quedaste con algo pendiente, Roberto, Sí. sobre el tema ambiental. Ahí va, que lo mencionó Gustavo, digo yo. El tema de, a partir sobre todo de la pandemia, ha habido un cambio, digo, independientemente de eso, hay un crecimiento enorme de la mentalidad del consumidor que se preocupa por los temas ambientales, pero también se empezó a preocupar, por ejemplo, de las condiciones de trabajo en países que son parte de la cadena. Para ponerte un ejemplo, China hoy se volvió caro frente a otros países. Entonces China de repente hace un top y manda a hacer el hilado a Bangladesh, y de Bangladesh va a no sé dónde y después termina en una tienda en Estados Unidos. ¿Tá? Ahora, el cambio ambiental a lo que apuntó así con el obús fue a lo que se llama la moda rápida, el fast fashion. Eso hecho con, como bien decía Gustavo también, con fibras sintéticas, fundamentalmente, cualquiera de las fibras sintéticas. Sí. Polietileno, básicamente. El fast fashion, ¿qué es? Haces una prenda barata que la usás vos, tu hija, tu hijo, tu nieto, 7 veces la tira. ¿Tá? Hoy, países desarrollados están alquilando países para depositar residuos de polietileno, porque el polietileno no se absorbe, no se degrada y sigue subsistiendo el polietileno generado en el año 60. ¿Tá? Y es el primer contaminante de los océanos en el mundo. ¿Tá? Todo tema que le preocupa sobre todo a los consumidores europeos, americanos, etcétera, etcétera. Eso favorece la lana. Y la lana tiene una ventaja. Entonces decimos, bueno, hoy la lana fina vale muchísimo más que los... ¿Y ves un futuro de la lana fina valiendo más todavía? ¿Cómo lo ves? Bueno, ojo, ya en las fibras me cuesta creer, pero no puedo decir que no. Lo que pasa es que además en un micronaje de repente hay $2-3 de diferencia. Claro, ¿no? Entre 15, ojo que en 16, esos micronajes que valen muchísimo, ¿tá? Son muy sensibles a la sobreoferta. Voy a ponerle, yo qué sé, 15, 16 micras, ¿no? Pero mientras hay re poquitito, vale, no sé, $19, $20 capaz. Pero es susceptible a la oferta. No es masificable, en realidad no es una producción Nosotros, que... mira, con la industria dijimos, hablamos con toda la industria, ¿viste? Porque yo creo que es una como decíamos hoy, es un tema de ver la sensatez de cómo opera el mercado. Y entre todos dijimos, bueno, sobre todo dicho por ellos, el rango mejor, en el cual no vas a tener mayor problema, es entre 17 micras y 25. Ahí estás en un rango aceptable. Si querés, hay algunos que van a producir un poco más fino, pero fuera de eso... Claro, Vasco. Lo mío, cortito, Roberto. Las lanas uruguayas, hoy en el contexto internacional, ¿cómo compiten con las lanas australianas o las holandesas? ¿Van de igual a igual? ¿Son buscadas? ¿El mismo tipo de lana? Sí. Tiene el mismo valor. ¿Tiene el mismo valor? Sí. Una lo que pasa es que seguro, alguien te dice, bueno, sí, lanas patagónicas son lanas que rompen más.
Ok, pero esos son criterios que ya tienes. Pero si vos tenés una lana patagónica que la alquilás preparto y tiene buena resistencia a la tracción, bien. Vale. Nos quedan 2 minutitos, dale, Rafa. Tenemos, bueno, capaz que la pregunta es medio amplia, pero, pero tenemos la respuesta un organismo como el SUL aquí, ¿no? Con más de 50 años de trayectoria. Tú, Roberto, trabajaste muchos años allí. Como visión, como postura del SUL, desde tu punto de vista, ¿es un organismo que tendría que liderar en la adopción decir hacia dónde ir, tecnología, decir hacia dónde ir o de acompañar al productor? Yo creo que la misión de una organización como el SUL, y que me respeten los que están ahora, que me disculpen, creo que es mostrar la realidad. ¿Qué está pasando en los mercados? ¿Qué es lo que piensan los mercados? ¿Qué piensa el consumidor? Etcétera, etcétera. Y que el productor decida. Punto. Claro. Eso es lo que hacen los australianos. ¿Está? Te dicen, nosotros no intervenimos en el mercado. Decimos, señores, mire la tabla de precios. Bueno, es esa. Yo le quiero preguntar 30 segunditos, en 30 segundos, Gustavo, lo tuyo, lo de ustedes, indudablemente es una apuesta al rubro, porque abrir un frigorífico o instalarse de nuevo con un frigorífico propio, Paso de los Toros, es una apuesta al rubro importante, sin duda. Sobre todo que es exclusivamente ovino. Claro, por eso mismo, porque es exclusivamente ovino. Ese punto es fundamental, porque no es que tenga una alternativa de actividad, sino que está centrada justamente en el ovino. Por eso es que realmente somos pasionales del ovino. En el rubro, y creemos en el rubro y creemos que el productor tiene la capacidad de dar respuesta con una producción que nadie va a discutir la eficiencia en su conversión de pasto a músculo, ¿verdad? Es decir, que logra el ovino. Y bueno, y tanto defiende también a nuestros campos de librarlo de mucha maleza que cuesta tanto a veces sacarla cuando no está el ovino, que yo creo que de por sí solo la nobleza que tiene esta producción es la que le va a permitir, digamos, salir adelante y cada vez capitalizar mejor lo que son esta nueva ganadería que se presenta, porque yo creo que estamos con un escenario en el cual está cambiando todo, no solo el ovino, sino el vacuno, sino todo lo referente a eso. Creo que hay por delante unos grandes desafíos en los cuales el Uruguay viene posicionándose bien también del punto de vista de lo que son los acuerdos internacionales que creo que son fundamentales para el desarrollo del cual. Exactamente. Por delante de eso creo que es muchas puertas que se abren. A mí me parece, perdona. Sí, dale que ya vamos cerrando. Muy importante que exista una planta solamente dedicada a ovinos, ¿está? Que es lo que sucede en Australia y en Nueva Zelanda, ¿está? Porque si no, muchas veces el problema, digo, me pasó a mí como productor, decir, bueno, tengo dificultad porque en ese momento empiezan a afanar vacunos y... Claro. Vasco, en 10. Se nos va. En 10. Es bravo. Me quedan muchas preguntas, mercados, sin duda, y demanda, pero me preocupa mucho el pequeño productor, aquel de 50, 100, 200 ovejas. ¿Qué se le va a hacer, por ejemplo, y aprovechando que está Gustavo, por parte de la industria y de tener un frigorífico exclusivo, ¿se puede arremar algo para ayudar a ese productor para que pueda embarcar, ese que embarca 30, 40, que no consigue cargar? Muy rápido, Gustavo, sí, porque nos vamos. Rápido. Nos vamos, sí. El domingo que viene vuelvo y te respondo. Pero sí te doy la seguridad absoluta de que Bamidal está tratando de fomentar por todas las formas posibles, con acuerdo, con intendencias, con organismos, digamos, que organizan a productores y demás, para solucionarle el problema a ese tipo de productor chico y poder justamente lograr que eso... que además yo tengo la sensación de que van a ser los más eficientes, los que van a lograr primero las mejores señaladas del Uruguay. Cuchillos del Uruguay, Lorenzi, Cuchillería y Platería Criolla, que están allí en Avenida Garzón, cerquita de la Facultad de Agronomía, Avenida Garzón 630, les obsequia a los invitados un cuchillo para terminar el domingo, a ver si lo podemos sacar, ahí está, ahora sí. Gracias Roberto por venir. A cortar una buena carne ovina. Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por venir este domingo. Nos vamos rapidito, gracias a los 4 por estar aquí, nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana aquí en la pantalla de la tele y también por AM970 Radio Universal. Que pasen ustedes muy bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.